Esto, vamos a continuar. Lo único que he hecho así en este minuto que no me he grabado es normalizar, es decir, hacer módulo unidad, el vector en la dirección perpendicular a la superficie, en este caso la superficie esférica. Primero, ¿habéis entendido cómo he logrado, utilizando el operador gradiente, un vector en la dirección correspondiente? ¿Lo entendéis? Ya os dije, no decir nada es sí. Vale, pensadlo un poco. Es bien fácil y es útil, ¿no? Decir, pues mira, en este momento voy a usar esa función para ese operador para lograr un vector. Un operador sobre un escalar para lograr un vector en 3 dimensiones. Pero ahora teníamos que buscar el flujo. Y ahora tendremos que hacerlo sobre esa superficie S de por diferenciales. Es decir, de n diferencial de S. Ese es el producto escalar, de dos vectores en cada punto de la superficie. Vamos a ver. Producto escalar. Vamos a ver. ¿Dónde tenemos todo? Productos. ¿Dónde tengo todo yo? Así, hombre. Ahí tenemos dato. Luego lo pongo con un puntito bonito. ¿Qué vector tenemos? El orden da igual porque es conmutativo. Este era el campo eléctrico. Y ahora que tenemos aquí, n. ¿Entendéis esto? Producto de dos vectores, 1, por lo tanto dos argumentos, 1, 2. ¿Queréis que lo escriba con el punto mejor? ¿Más bonito, no? ¿Queréis o no queréis? Es un interés que, vamos, me deja apabullado, Esto que acabo de escribir es lo mismo que no ese por, sino el punto. El punto es la función dot. Quizás os guste más así. Una u otra me da igual. Ya tengo ahí eso, ¿no? Me falta el diferencial de S. Para todos los puntos X y Z pertenecientes, y ahora vamos a decirle la forma más bonita. Yo creo que con esto me lo hace. Una esfera de radio 1 centrada en el origen. Ya está. Pero eso es toda la esfera. Es decir, que ahora, bueno, lo he hecho para toda la esfera. Luego podría escoger una parte de la esfera. Pero no voy a perder ahora el tiempo, que son 1,5. Puedo escoger una parte de la esfera. ¿Vale?
Vamos a ver si quitamos el integrate. 4pi para toda la esfera. Anda. O sea que me queda que para toda la esfera, en el caso de... Bueno, es una superficie cerrada, entonces viene ahora el momento de hablar de superficies cerradas. El flujo a través de una y ahora lo primero es, ¿qué es una superficie cerrada? Estamos hablando en el espacio tridimensional. ¿Cómo puedo saber yo si una superficie es cerrada o es abierta? Porque encierra un volumen. Tú puedes decir puntos dentro y puntos fuera. ¿Qué significa dentro y fuera? Que si estás dentro, para escaparte e ir hacia afuera, tienes que atravesar por narices la superficie. ¿Una semiesfera es una superficie cerrada? No, porque yo me puedo escaquear por uno de los bordes y salir hacia lo que tú crees que es fuera sin cortarla. Esto es una superficie cerrada. Muy sencilla. ¿De acuerdo? Tengo dentro y fuera. Entonces tendremos aquí, para denotar que es cerrada, pues uno pone el cerito, ¿no? Ese. También lo podéis ver con doble integral para superficie, ahí me da igual. Yo si pongo ese y con un solo signo de integral es que es una superficie, es una integral de superficie. En este caso hay un convenio acerca del vector normal en la superficie. ¿Cuál es el convenio? Es el vector, ¿sí? Pero yo no entiendo cómo el flujo atraviesa la superficie cerrada. Es decir, ¿cómo pasa al otro lado? El flujo, Sí. ¿no? Tú estás escogiendo tú te imaginas una esfera, yo me estoy imaginando esferas que rodean vuestras cabezas ahora. Estáis aislados, me estoy imaginando eso ahora mismo. ¿Tú te imaginas esferas volando por aquí? Sí, yo me puedo imaginar todo lo que me dé la gana. O sea, que esa esfera no es real, es imaginaria. Son puntos del espacio que se encuentran sobre una superficie esférica. Y entonces, el concepto de flujo es precisamente decir, ¿cuánto aire? Imagínate que fuese un fluido, agua, aire, que está atravesando. ¿Qué dije el otro día? La ventana. La tienes cerrada, difícilmente el aire puede atravesar esa ventana. Pero si la abres, ¿no? Tú te puedes imaginar, hay una corriente de aire que está atravesando el aire, esa superficie donde antes tenías el cristal, ¿no? Tú te estás imaginando una superficie plana. Y entonces tienes que pensar en lo que hice el otro día, que no voy a repetir, acerca de decir, anda, y entonces, ¿cuál es el volumen, el caudal, el flujo de volumen de aire a través de esa superficie? Ras. Teníamos el producto de V por escalar, por el vector normal a la superficie en cada uno de los puntos de la superficie. Bueno, si uno traslada ese concepto al electromagnetismo y a otras cosas, pues entonces tienes el concepto de flujo de un campo vectorial. Ahora dices, ¿qué es una superficie? ¿Qué más te da que sea abierta o cerrada? Yo me imaginaba el disco, me imaginaba el casquete esférico, y ahora me imagino toda la superficie cerrada. Y ahora digo, ¿tengo el campo está definido en los puntos de la superficie? Sí, hombre, no hay ningún problema. Entonces tendrás que hacer el producto escalar el producto escalar, así hay una pregunta bonita sobre eso, el producto escalar del valor del campo por el vector normal por el diferencial de S. Y ahora pensad un momento de lo que dije yo. Si tengo una carga dentro de esa superficie imaginaria, el flujo será, suponed que la carga es positiva, será el flujo positivo, negativo o cero. Terminando de decir lo del convenio. Este vector, cuando tiene superficies cerradas, dentro y fuera, siempre apunta hacia afuera, por convenio. El convenio es que ese vector apunta hacia afuera. ¿Está claro? Cuando tienes superficies abiertas no hay dentro y fuera, por lo tanto tienes que decir claramente en qué orientación. Pero aquí, con la superficie esférica cerrada, el vector normal
es de esta manera. Y ahora digo, tengo una carga positiva dentro. El flujo será positivo, negativo o cero. Y ahora uno dice, ¿qué es lo que me ha dicho Miguel? Me tengo que imaginar las líneas del campo y ver cómo cortan esa superficie. Las líneas nacen en la carga, van hacia afuera, por lo tanto, hay un flujo, es como si estuviesen saliendo, están saliendo hacia afuera las líneas, será positivo. ¿Que la carga es negativa? Pues negativo. Ah, y si no tengo carga dentro, imaginaos, ahora uno dice, ¿y si la carga la tienes fuera? Uno dice, hombre, está entrando, aquí tengo la carga positiva, Q. Y ahora digo, pues, mirad el Purcell o cualquier libro que tienen este dibujo que estoy haciendo. Y ahora uno dice, plaf, 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 me he fijado en unas cuantas. Claro, el flujo en estos puntos, si me fijo, está entrando, será negativo, pero claro, vuelve a salir, corta por otro lado. Aquí es positivo, positivo. Compensa lo que entra con lo que sale, de tal manera que el flujo es cero. Siempre y cuando estemos hablando del campo eléctrico, debido a cargas puntuales, campo electrostático o campo gravitatorio. Pero si el campo fuese de otra manera, inversamente proporcional, por ejemplo, al cubo de la distancia, entonces lo que acabo de decir es falso. Y esto va a tener repercusiones en una ley que ya conocéis, que es la ley de Gauss para la electricidad. ¿De acuerdo? Lo que estoy ya, fijaos cómo estoy acercándome a eso, a recordar esas cosas. Bien. Entonces estaba diciendo aquí, teníamos la carga en el centro, bien fácil de calcular, plaf, 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 ¿no? Entonces teníamos 1 dividido por 4 pi epsilon sub 0, el radio es r, es decir que teníamos q dividido por r al cuadrado, dirección radial por diferencial, en todos los puntos lo mismo, es decir que tendremos aquí por el área, ¿no? Total, 4 pi r al cuadrado. R al cuadrado, es decir, que me quedaría 4pi Q, 4pi epsilon sub 0, bueno, si queréis el 4pi, es decir, que me queda Q dividido por epsilon sub 0. Ya, pero epsilon sub 0 yo lo puse como 1, todo era 1, ¿de acuerdo? Y lo que estaba calculando, además, fijaos, era solo la parte del, no había puesto multiplicado por 1 dividido por 4pi epsilon sub 0. Si pongo por aquí dividido por 1 4pi epsilon sub 0, lo pongo como 1, me queda todo 1, ¿no? ¿Sí o no? Vale, pues entonces la máquina me ha dado el valor correcto, genial. Estupendo. Oye, ¿y si yo le gasto una gamberrada al ordenador ahora mismo? E intento comprobar eso que me dicen los libros, que te dice el profesor, en este caso Miguel. Y si pones en este dibujo la carga que no esté en el centro, ahora viene el momento de la verdad, es decir, suponiendo, confiando en el ordenador en que hace los cálculos correctamente, es un árbitro independiente, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora digo, voy a hacer el flujo a través de esa esfera, pero la carga situada desplazada, lo desplazo un poco. Y cruzamos los dedos. Tenemos, esto era X, y ¿en qué dirección la desplazo? Puedo cambiar las tres si queréis. 0.2 menos 0.1, si queréis. Estoy poniéndolo de tal manera que quede dentro de la esfera, porque esto es de radio 1. Y la otra... Si no, no confiáis que un número es el mismo que el otro. Yo diría que tenemos razón, que los libros
eso que os han puesto, que os ponen ahora en este, que os digo yo, esa afirmación que uno no, digamos, en el Purcell lo explica bastante bien, ¿no? Diciendo, bueno, como dos superficies que abarquen una superficie esférica a otra, la proyección, todas esas cosas, yo digo, pues mira, vamos a hacer esto y así nos lo creemos mejor. Vale. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Oye, si cogemos una, para divertir, que las esferas es como los planos, como los discos, es un latazo. Es más bonito una superficie ondulada. Vamos a cogernos una superficie ondulada. Por ejemplo, Contemplo 3D de a ver si era esta. Bueno, ahí la tenemos. Ahí tenemos la superficie. Si queréis le metemos 0.25. Porque es que estaba demasiado, vamos, no me parece mal que esté muy ondulada, pero así queda un poco más, si queréis un poco más. Ni tuyo ni mío. Ahí tenemos. Bien bonito. Vale, le quito eso y ahora simplemente con la luz, los reflejos, nos hacemos cargo de la... y no sé por qué sale oscuro cuando... Bien, fijaos que ahora esto lo tumbo para hacernos lo mismo, bueno, hacernos el mismo problema que hacíamos antes. Yo orientaba el eje Z horizontalmente, aquí el eje Z está vertical. Y la carga la sitúo en íntegra. ¿Dónde la situamos? En el eje Z negativo, ¿no? Porque ponía por aquí la carga y el disco lo ponía por aquí, el origen estaba por aquí, ¿no? O sea que lo que estoy haciendo es ondular esto. Lo ponemos en -2. Valor de la carga 1. Muy bien. Multiplicado escalar... ¡Uy! Por n. El vector normal. ¿Y ahora qué hago? Porque el otro vector normal no me vale. Me dice, bueno, pues vamos a utilizar el mismo truco. ¿Qué más me da? Ahí lo tengo. Producto escalar de uno por el otro. ¿Queréis ver, por cierto, queréis ver cómo es este? Ahí viene la duda.
es de verdad normal a la superficie. ¿Entendéis? Ahora lo que he hecho, antes tenía la superficie esférica, ahora he hecho lo mismo. Pero a mí lo que me gustaría de vosotros es decir, no me fío. Digamos, una demostración visual. ¿Qué hago? Pienso muchas veces, si hubiesen, iba a decir, hecho esto algunos profesores conmigo, todavía había repetido adrede. ¿Qué? Pues hombre, una representación, vamos a buscar esto, hombre. A buscar a ver si es verdad esto de que aquí... Ya tenemos ahí el n. Pero la superficie naturalmente tiene que ser esta. Vamos aquí. Uy, queda más bonito en la versión 12.2, que la probé antes de venir con vosotros. Yo cuando veo esta representación pienso en mi cabeza ya. Calborota. Esta es la comprobación visual de que si buscáis en un punto, está atravesando normalmente, visualmente uno ve que, anda, genial, cierto, mira, no está mal. Muy bien, entonces tenemos esto. Os tengo que dejar la 12.2, es más bonita. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Perteneciente, ¿eh? Y ahora uno dice, jo. ¿Y cómo le digo yo que pertenezca solamente a esa superficie? Vamos a definir esa superficie. ¿Dónde tenía aquí esto? Eso me permite definir implícitamente una región del espacio. Ya está. Ah, por cierto, también podíamos haber dibujado el campo aquí. Incluso en el mismo puedes dibujar más de un conjunto de vectores. Pero bueno, vamos a dibujarlo por separado. No n, sino f. 0,0, menos 2. Aquí lo que tenemos es, en puntos de la superficie, cómo es el campo eléctrico de una carga que está por aquí abajo, más o menos, por aquí, en este punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Es decir, que ahora uno empieza a imaginarse cosas y problemas con esto. Si queréis os lo dejo en Moodle, arregladito, un poco más arregladito, que este, por ejemplo, no lo tengo. Y así le echáis un vistazo tranquilamente. Mejor que... O sea, es tan sencillo como decir, oye, Miguel, ¿te importa subirlo a Moodle cuando veáis algo de eso? Y yo lo hago sin duda. Flujo lo tenemos tratado. Vamos a otra operación. Hemos hablado de operaciones integrales, ¿no?, sobre campos vectoriales.
Hemos visto el flujo y ahora vamos a ver lo que se conoce como circulación. En el caso del electromagnetismo, el flujo a través de superficies cerradas, sabéis que el flujo lo he definido abiertas o cerradas. En el caso de la circulación, ¿de qué se trata? Se basa en integrales de camino, o de línea, o de curva, vamos, como queráis llamar. Cuando uno habla de la circulación va a ser cuando la integral es a lo largo de un camino cerrado. O sea que aquí hablaremos de integrales a lo largo de un camino, de una curva. Y habrá que decir en qué sentido recorres el camino. Bien. Estoy en el espacio y tengo en cada punto del espacio definido un campo vectorial, por ejemplo, el campo eléctrico. Y ahora me dicen, a lo largo de este camino C que tú escoges, a lo largo de ese camino C, mira a ver cómo es, que utilizo si queréis diferencial de L. El producto escalar del campo eléctrico a lo largo del camino. Por ejemplo, imaginaos que el campo en este punto es, vamos a llamarlo aquí, pensemos ya en el campo eléctrico. ¿Qué es este vector? Es un vector tangente al camino, tiene la dirección de la recta tangente en ese punto y es con longitud infinitesimalmente pequeña. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso, o sea, muy parecido a lo de la superficie, pero ahora a lo largo de un camino. Si el camino es cerrado, pues entonces le meteremos el cerito. Y el punto inicial y el final, naturalmente, coinciden, es decir, no tiene ni comienzo ni fin. Es un bucle. ¿Qué ejemplo nos vamos a poder coger aquí para aplicar lo del concepto de integral de camino? Vamos a cogernos el apartado del Purcell 1.5. Energía de un sistema de cargas eléctricas. Ya veréis cómo me va a aparecer el concepto de integral de camino. Problema, o sea, que no es que me pase a otro tema, sino es, en este punto vamos a tener que utilizar esto de manera práctica. Uno dice, ve esa expresión y dice, pues es como lo otro, mucha teoría hasta que no te pones y te ensucias las manos con los problemas. Pero vamos a cogernos esto. Yo digo, tengo dos cargas eléctricas, ¿no? O sea, todo el universo son dos. Y quiero saber si una la voy a colocar en este punto del espacio, Q1, y otra la voy a colocar en este punto del espacio, Q2. ¿Cuánto trabajo necesito hacer para poner las cargas en esos puntos del espacio? Por lo tanto, ¿cuánta energía va a quedar de alguna manera almacenada en esa distribución de carga? ¿Se entiende? Vale. Entonces, tengo las dos en un cajón, cada una infinitamente alejada de la otra. Entonces, cojo la primera, Q1, y la llevo a esta posición. ¿Me cuesta mover esa carga en el espacio de alguna manera? Es decir, ¿tengo fuerzas sobre esa carga que tenga que compensar? Es la única carga que hay, por lo tanto, nada. No me cuesta nada. La primera carga la puedo poner en ese punto sin necesidad de realizar yo ningún trabajo. Es decir, ejercer una fuerza y realizar un trabajo. Vale, la 1 ya la tengo ahí puesta, en la posición R1. Pero ahora, naturalmente, cojo, me voy al infinito y cojo otra carga, Q2. Y entonces la tengo que traer y poner en esa. Claro, pero ahora ya algo tendré que hacer para poderla llevar, porque
la carga Q2 está experimentando una fuerza debido a la carga Q1 que he puesto yo anteriormente. Para poder llevar la carga Q2 a esa posición muy lentamente, no necesito llevarlo muy rápido, todo lo lentamente que yo quiera. Es decir, de forma cuasi estacionaria, muy lentamente. ¿Qué fuerza tendré que ejercer? Una fuerza que sea igual a la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre Q2 con sentido contrario. Tan sencillo como eso. Pero claro, en cada punto, es decir, que según va viniendo la carga Q2, la carga Q1, suponed que son cargas positivas ambas, ¿no? Se repelen. Entonces, aquí tendría... Esta sería la fuerza que ejerce 1 sobre 2. ¿Que cómo va a ser la fuerza que ejerce 1 sobre 2? 1 dividido por 4 pi, ley de Coulomb. 1 dividido por 4 pi epsilon sub 0, Q1, Q2, R1, 2, la distancia, al cuadrado, por el vector. Si teníamos que esto es R1 y esto es R2, entonces, ¿qué tendríamos por aquí? Vamos a llamarle R1, 2, gorrito, unitario. De tal manera que R1, 2, gorrito es R1, 2 dividido por R1, 2, R2 menos R1 dividido por el módulo de R2. Lo mismo que teníamos antes. O sea que tenemos esta fuerza. Y nosotros tenemos que ejercer una fuerza que sea menos F1. Trabajo que, fijaos que la carga Q2 está la traigo desde el infinito, donde no nota la presencia de la carga Q1. ¿Cuánto trabajo me cuesta traer desde el infinito la carga Q2? Pues entonces necesitaré hacer fuerza por desplazamiento. ¡Anda! Trabajo fuerza por desplazamiento. Ya. Y ahora recordamos física 1. Pero fuerza es un vector y el desplazamiento también es un vector. Por lo tanto, ahí lo que tenemos es una integral de camino. Espero que hayáis hecho, ¿no? No es decir, fuerza por desplazamiento y uno dice el módulo de la fuerza. No, hombre, en una dimensión, por supuesto, el problema es más fácil, pero ahora estamos en 3 dimensiones. Por lo tanto, tendremos fuerza que estamos ejerciendo nosotros, o sea, menos F1, 2, la que ejercemos nosotros, por el desplazamiento. Y ahora uno dice, a lo largo de todo el camino C. Y el desplazamiento, es decir, que tendré que hacer el camino, cortarlo en trocitos infinitesimales. Voy a llamarle ahora, si queréis, en vez de diferencial de L, diferencial de R. Es decir, que si teníamos por aquí Q1 y por aquí Q2, o sea que va viniendo por aquí, tenemos que estoy cortando esto en trocitos diferencial de R. La dirección tangente al camino que voy siguiendo, en el sentido como me voy moviendo. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a hacer este cálculo. Teníamos menos 1 dividido por 4 pi epsilon sub 0. Vamos a ponernos aquí. Y teníamos aquí pongamos, por hacerlo fácil, en este problema no hay ningún problema en coger y poner el origen de coordenadas, ¿dónde? Donde se encuentra situada la carga Q sub 1. Tú puedes escoger. Aquí tengo Q sub. De tal manera que entonces tenemos que R, lo que yo llamaba R1, 2, es R, simplemente, ¿no? ¿Algún problema con eso? Muy bien, estupendo. Entonces teníamos aquí la carga Q, teníamos R al cuadrado y tenemos por el vector unitario R. ¡Pum! Y ahora tendremos que hacer por el diferencial. El diferencial de R. Todo a lo largo
el camino C. Y ahora uno dice, jo, ¿y el producto escalar de estos dos vectores? Fijaos que voy a dibujar así en grande, aquí, un diferencial de R. Bien grande. La dirección radial es esta. Esta es R. Es decir, que tengo que hacer este producto escalar. R por diferencial de R. Si me estoy moviendo de este punto a este punto, ¿qué es lo que está cambiando? Simplemente al hacer la proyección aquí, lo que estoy mirando es cuánto te has alejado del origen o acercado del origen al pasar de este punto a este punto. Es decir, que tendremos, esto es simplemente el diferencial de R. Es decir, que tendríamos aquí menos 1 dividido por 4pi, epsilon sub 0, q, r al cuadrado, diferencial de R. Anda, ¿y esta integral? Desde el punto donde parto, en el infinito, si queréis, o desde otro punto hasta otro. ¿Cuánta es esta integral? O sea, tendré aquí el q también, menos, si queréis, 1 dividido por r al cuadrado, diferencial de R. ¿Cuánto vale esto? Desde el punto inicial hasta el punto final. Si uno dice, bueno, el inicial es infinito y el otro pues se encuentra a una distancia donde queremos colocar la carga, R, pues entonces tendremos 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, q, 1 dividido por r, menos 1 dividido por infinito, que es 0. Esta es el trabajo que me cuesta colocar la carga q sub 2 a una distancia r de q sub 1, trayéndola naturalmente desde el infinito. Si no, sería naturalmente desde la posición inicial, lo tengo que tener en cuenta ahí. ¿De acuerdo? Vale. Bien, son y3, que no había mirado el reloj. Mañana continuamos justo en este punto, añadiendo más cargas y viendo entonces... Pero ya hemos hecho una primera... Y no se os olvide, mientras cerráis, una cosa muy importante. Aquí me ha dado igual venir desde el infinito hasta este punto por cualquier camino que haya escogido. No aparece, es independiente del camino. Esto no siempre será así.